En este primer módulo del curso entonces nos vamos a enfocar en tener un panorama completo de lo que es el Machine Learning. Entonces vamos a ver qué es esto del Machine Learning, cuáles son las principales aplicaciones del Machine Learning y cómo se relaciona con otras disciplinas como la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Entonces en esta primera lección de este módulo nos vamos a enfocar precisamente en entender qué es esto del Machine Learning. Y entonces, para entender este concepto, comencemos con un ejemplo que nos va a dar una intuición acerca de lo que es el significado del Machine Learning. Y vamos al ejemplo que todos conocemos del filtro anti-spam. Es decir, que cuando recibimos mensajes en nuestro correo electrónico, algunos de ellos son clasificados como mensajes spam y otros, digamos, como correos normales. Que de hecho esta fue una de las primeras aplicaciones prácticas del Machine Learning hace ya casi 30 años. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un correo tipo spam y pues vemos que tiene unas ciertas características. Por ejemplo, podemos ver que muchas veces hay como palabras que se repiten o que indican que, por ejemplo, ganamos un premio determinado. Entonces usted ha sido seleccionado. Tenemos también frases como un sorteo. Cuando hablamos de tarjeta o tarjeta maestra o tarjeta de crédito, también son como patrones muy típicos que aparecen en este tipo de mensajes. Obviamente acá una selección. Usted ha sido el afortunado ganador. Entonces ha sido seleccionado, afortunado, ganador. Y hay entonces palabras que a nosotros como seres humanos pues nos permiten identificar el tipo de mensaje que estamos recibiendo y si esto es spam o no es spam. Entonces, ¿cómo resolver este problema desde el punto de vista computacional? Es decir, ¿cómo un computador lograría detectar si un mensaje es spam o no es spam? Usando el enfoque convencional, es decir, la programación convencional, pues ¿qué se podría pensar inicialmente? Bueno, que se podría, por ejemplo, conformar un listado de palabras de tal manera que, por ejemplo, si nuestro listado consiste en las palabras afortunado, ganador, sorteo, tarjeta o USD de dólares, entonces podríamos hacer un programa sencillo que analizaría el título del mensaje o el cuerpo del mensaje, el texto, e iría a analizar palabra por palabra. Y entonces, si al analizar cada una de las palabras del título o del cuerpo, se encuentra que contiene una de las palabras de ese listado, digámoslo así, de palabras prohibidas, pues entonces, si eso es cierto, el mensaje se clasifica como spam. Si no se encuentra ninguna de estas palabras, el mensaje se clasificaría como no spam. Y esto sería un sencillo programa para detección de este tipo de correos. Pero entonces esto tiene muchísimas limitaciones, porque por ejemplo, si en lugar de afortunado ya tenemos la palabra afortunados en plural, o si por ejemplo acá tenemos tarjetas, o como todos hemos visto, por ejemplo muchas veces en lugar de escribir los caracteres se reemplazan por otros símbolos. Entonces por ejemplo en lugar de USD se escribe la U, el símbolo de dinero, y la D. Ya esto es un cambio y todos esos pequeños cambios que se vayan agregando pues tendremos que incorporarlos en nuestro programa, en este listado. Es decir, que tendremos cada vez que nosotros como humanos detectemos que el spammer, quien envía los correos, ha hecho un cambio a esa estructura del contenido del mensaje, pues tendremos que ir a actualizar ese programa. Entonces ahí tenemos una primera limitación y es que este programa no es versátil. Es decir, no se adapta fácilmente a esos cambios en el contenido del mensaje. Entonces, cada vez que encontremos un cambio, tendremos que ir a modificar el programa para que se adapte a esos cambios. Pero una limitación más importante es que, en últimas, este programa de computador no es capaz de generalizar. Entonces, ¿qué es esto? Este es un término muy importante en el Machine Learning y es que simplemente el programa, por más que continuamente estemos adaptando las reglas del programa, porque en últimas este programa se basa en una serie de reglas, por más que agreguemos nuevas reglas a ese programa para tratar de ampliar la cobertura y la detección de ese spam, tarde o temprano se va a equivocar, porque tarde o temprano va a llegar un mensaje que va a tener un contenido que previamente no habíamos considerado. Y entonces ese contenido que no habíamos considerado pues va a hacer que el programa falle y no detecte ese mensaje de spam. A eso nos referimos con la incapacidad de generalizar, es decir, a partir de unos cuantos ejemplos que hemos tomado de correo spam, no podremos
detectar absolutamente la totalidad de los mensajes. Y en la actualidad vemos que efectivamente los detectores de spam funcionan bastante bien. Prácticamente todos los mensajes que llegan a nuestro correo son detectados correctamente como spam cuando es el caso. Entonces, este tipo de programa tiene, digamos, esas características. Y además tiene otra característica, y es que por ejemplo, en este caso está analizando el contenido a nivel de palabra, pero el hecho de que la palabra afortunado aparezca en el mensaje no quiere necesariamente decir que tengamos un correo spam. El programa debería ser capaz de analizar el contexto en el cual se encuentra esa palabra, es decir, analizar la frase completa, de alguna forma comprender la frase completa para poder ahí sí determinar si este mensaje es spam o no spam. Pero un programa de computador convencional no es capaz de comprender el contenido del texto de forma muy similar a como lo hacemos los seres humanos. Entonces, la programación convencional no es el camino más adecuado. Si nos enfocamos ahora en el Machine Learning, entonces acá hay una diferencia importante, y es que no vamos a usar, por ejemplo, listados de palabras o combinaciones de palabras, y no vamos a escribir un programa convencional. Esa es la primera diferencia importante. Es decir, no tendremos un programa basado en reglas que va a analizar ese contenido. ¿Cómo va a funcionar el Machine Learning? Entonces vamos a tener en primer lugar una gran cantidad de datos, que en este caso serán muchos correos de spam, pero también muchos correos normales. Entonces vamos a tener muchos ejemplos de este tipo de datos. Y esos datos los vamos a ingresar a algo, y acá esto es un término importante que más adelante en otra lección veremos en detalle, pero lo vamos a incluir en algo que se conoce como un modelo. Y entonces ese modelo pues va a tener también algo muy pequeño, un componente de ese modelo que va a ser un algoritmo, y ese algoritmo va a ser un programa de computador, pero no va a ser la totalidad de este modelo de Machine Learning. Entonces, este algoritmo, ¿qué le va a permitir hacer a este modelo? Le va a permitir en últimas, y esto es un elemento importante, detectar patrones. Así como nosotros cuando leemos el texto de un correo podemos comenzar a determinar si ese correo es spam o es un correo normal, la idea es que ese modelo, a través de ese algoritmo, que se conoce como algoritmo de entrenamiento, ese modelo de Machine Learning va a aprender a detectar esos patrones, a detectar, digamos, esas frases o esas palabras dentro del contexto, en el encabezado del correo, en el cuerpo del correo, algunos elementos que son comunes pero que no tienen que ser idénticos en todos los mensajes, pero que hacen que se pueda comenzar a diferenciar un mensaje tipo spam de un mensaje normal. Entonces, acá este elemento es importante. Vamos a tener un algoritmo que va a estar dentro de algo que se conoce como un modelo, y ese algoritmo va a permitir detectar esos patrones, esos comportamientos inusuales, ese contenido, digamos, inusual en el texto, que va a permitir entonces a la salida decir si el mensaje que acaba de ingresar es un mensaje tipo spam o no spam. Esa es como la idea entonces del Machine Learning. Y entonces, ¿qué ventaja tiene este enfoque del Machine Learning frente al programa convencional? Entonces, una primera ventaja es que va a ser más versátil. Es decir, que si incluso el spammer hace ligeros cambios al contenido del mensaje, como el modelo no se está enfocando únicamente en las palabras, sino en comprender el contexto de las palabras dentro de una frase o dentro del contenido del mensaje, pues a pesar de que haya cambios ligeros en ese contenido, el modelo, como es capaz de detectar patrones, va a estar en capacidad de detectar esas anomalías y de clasificar como spam esos mensajes. Esa es una primera ventaja. La segunda ventaja entonces es que como es más versátil, pues va a ser más fácil de mantener. En el sentido de que en esencia el algoritmo va a ser el mismo, el algoritmo de entrenamiento de ese modelo para detectar patrones va a ser el mismo. Si los datos cambian demasiado, simplemente lo que tenemos es que alimentar con más datos ese modelo para que aprenda a detectar esos nuevos patrones, pero en términos del código que hace parte de este modelo no tendremos que modificarlo significativamente, lo que sí ocurría con un programa de computador convencional. Y entonces ahí es donde viene la otra diferencia o la otra ventaja, y es que acá la ventaja del Machine Learning es que no vamos a hacer
una programación explícita del computador, es decir, no le vamos a definir una serie de reglas para que defina si el dato es normal o anormal, spam o no spam, sino que en el mismo algoritmo lo que vamos a hacer es definir algunos elementos que le van a permitir al modelo aprender a detectar esos patrones, pero no vamos a definir explícitamente algunas reglas para procesar esos datos. Eso es como lo que caracteriza a los modelos de Machine Learning. Y todo esto entonces en general, la otra gran ventaja es que entonces generalmente en el ámbito acá del filtro anti-spam, pues lo que vamos a tener es que el modelo de Machine Learning o el sistema de Machine Learning va a ser mucho más preciso en esa detección de los mensajes sospechosos con respecto a un programa de computador convencional. Entonces, este es el ejemplo de partida. Ahora con este ejemplo de partida vamos a dar dos definiciones. Una primera definición que es un poco más informal sin usar un lenguaje tan técnico, y es la siguiente. Podemos decir que el Machine Learning es un campo de estudio que permite a los computadores aprender. Voy a resaltar acá un elemento importante. Permite a los computadores aprender. Y entonces cuando hablamos de que los computadores aprenden, pues está precisamente el término aprendizaje de máquina, que es precisamente la traducción al español del Machine Learning, el aprendizaje de máquina. Entonces, ¿qué es lo que aprenden? Aprenden a detectar unos ciertos patrones, unos ciertos comportamientos en los datos. ¿Sí? Entonces, este elemento de detección de patrones es importante. Y el otro elemento importante son los datos, es decir, en un modelo o en un sistema de Machine Learning, el insumo principal, la materia prima de ese modelo van a ser los datos. ¿Y qué es lo que se busca con ese proceso de aprendizaje y el procesamiento de esos datos? Generar algo que se conoce como predicciones, que en nuestro caso decíamos entonces es simplemente diferenciar correo spam de correo no spam. Pero las predicciones pueden ser mucho más complejas que eso, como veremos más adelante a lo largo del curso. Y otro elemento importante es que no tenemos que definir unas reglas de programación como en la programación convencional, es decir, el computador no es programado de manera explícita, el computador se programa para que el modelo aprenda a detectar esos patrones y aprenda a generar esas predicciones de manera correcta. Entonces, esta es una primera definición del Machine Learning. Y vamos a ver una segunda definición que es mucho más rigurosa, mucho más formal, que es tomada del libro Machine Learning del año 1997 de Tom Mitchell. Entonces, ¿qué es lo que dice este autor? Dice que un computador en el Machine Learning, un computador aprende a ejecutar una tarea. Entonces, en este caso del ejemplo que veíamos, ¿cuál era la tarea? La tarea era la clasificación. Y entonces esa clasificación lo que permitía definir era si el mensaje era spam o no spam. Entonces el computador aprende a ejecutar una tarea y nuevamente resaltamos acá el término aprende, o sea, implícitamente estamos diciendo que a través de ese algoritmo crearemos un modelo que va a poder aprender a detectar patrones en esos datos, aprende a ejecutar una tarea a partir de la experiencia. En este caso, volviendo al spam, ¿cuál es la experiencia? Pues son simplemente los datos con los que estamos alimentando ese modelo y ese algoritmo de aprendizaje, es decir, los correos electrónicos, los cientos o miles de correos electrónicos que van a permitir que ese modelo aprenda a detectar esos patrones. Y habrá una medida de rendimiento, es decir, tiene que haber algo que le permita al algoritmo indicarle al modelo si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Entonces esa medida de rendimiento o medida de desempeño, en el caso del spam, puede ser la exactitud. Es decir, de 100 correos que ingresan, ¿cuántos de ellos fueron detectados correctamente como normales o como spam? Eso es la exactitud. Y en diferentes aplicaciones pues existirán diferentes medidas de rendimiento, pero se debe tener en cuenta que siempre en un proceso de Machine Learning hay una medida de rendimiento. Y entonces con esa medida de rendimiento, ¿qué es lo que se busca? Que ese sistema de Machine Learning sea capaz de mejorar ese desempeño a partir de la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si estoy entrenando un modelo de Machine Learning para que detecte mensajes spam,
Probablemente al comienzo, cuando le empiece a presentar solo unos cuantos ejemplos de mensajes, no lo hará tan bien, pero entre más y más datos yo le presente a ese modelo, progresivamente ese modelo va a mejorar ese proceso de clasificación, va a detectar cada vez mejor esos patrones sospechosos que existen en los mensajes y con eso, con esa cantidad de datos o a partir de la experiencia, pues va a mejorar su desempeño. Es decir, va a tener cada vez una mayor exactitud al momento de detectar esos mensajes sospechosos. Muy bien, entonces ya tenemos dos definiciones de lo que es el Machine Learning y acá lo importante es resaltar el concepto de modelo. Entonces el modelo, pensémoslo por ahora como una caja que tiene unos ciertos elementos. Uno de esos elementos es un algoritmo que le permite a ese modelo entonces recibir una gran cantidad de datos, comenzar a entender o a aprender ciertos patrones de comportamiento en esos datos y a la salida entonces generar una predicción. Eso es lo que es un modelo. Más adelante comenzaremos a ver un poco más en profundidad todos esos detalles. Entonces, para terminar de entender este concepto de lo que es el Machine Learning, pues es bueno que veamos algunos ejemplos de aplicación ya en el mundo real para terminar de entender estos conceptos de predicción, estos conceptos de entrenamiento y también tener, digamos, una idea clara del potencial que tiene el Machine Learning en diferentes ámbitos de la sociedad y de nuestra vida cotidiana. Entonces, de estas aplicaciones vamos a hablar precisamente en el próximo video.